Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a presentar la determinación de transferencia de calor por radiación en diferentes objetos. Nuestro grupo está conformado por Fernando Luna, Dani Castillo, Angie Castillo y en persona José Espinosa. La radiación es la transferencia de energía calorífica por ondas electromagnéticas y es muy diferente a la conducción y a la convección. La conducción y la convección tienen lugar cuando el material que se está calentando está en contacto directo con la fuente de calor. En el calentamiento infrarrojo no hay contacto directo con la fuente de calor. La energía infrarroja viaja en línea recta a través del espacio o el vacío y no genera calor hasta que es absorbida. La energía calorífica convertida se transmite entonces en el material mediante una convección o una conducción, donde la tasa de transferencia de calor por radiación desde un cuerpo a su entorno es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta y puede expresarse mediante la siguiente ecuación, donde sigma es una constante física fundamental llamada constante de Stefan-Boltzmann, que es igual a 5,6697 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta potencia. La convección es la transferencia de energía calorífica mediante la circulación y difusión del medio calentado. Es el método más comúnmente utilizado para el calentamiento de fluidos o gases y también la aplicación más frecuente de elementos y conjuntos tubulares eléctricos. El fluido o gas en contacto directo con una fuente de calor se calienta por conducción, lo que provoca que éste se expanda. El material expandido es menos denso o más ligero que su ambiente y tiende a elevarse. Como éste se eleva, la gravedad lo reemplaza con material más frío y más denso, que es entonces calentado y así se repite el ciclo. A pesar de la complejidad de la convección, se observa que la velocidad de transferencia de calor por convección es proporcional a la diferencia de temperatura y se expresa convenientemente por la ley de enfriamiento de Newton, que establece que la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre el cuerpo y sus alrededores, siempre que la diferencia de temperatura sea pequeña y la naturaleza de la superficie radiante permanezca igual. El objetivo de este proyecto fue la determinación de transferencia de calor por radiación a través de distintos materiales como lo pueden ser la tela, el cartón, el plástico, etc., para así poder determinar su tasa de transferencia de calor. A continuación voy a presentar los materiales que ocupamos para este proyecto. Estos materiales fueron recortados en centímetros de 10 por 10 para obtener un área de 100 centímetros cuadrados. El primer material que tenemos es la madera con una temperatura de 18.8 grados centígrados, una emisividad de 34.2 y una conductividad entre 0,12 y 0,04. También tenemos el material de plástico, con una temperatura de 18.5 grados centígrados, una emisividad de 0,95 y una conductividad de 0,15 hasta 0.5. Otro material utilizado es el vidrio, con una temperatura de 20.3 grados centígrados, una emisividad de 0.85 y una conductividad de 0.6 hasta 1. Otro material empleado es el aluminio, con una temperatura de 18.1 grados centígrados y una emisividad de 0.90 con una conductividad de 205. También tenemos el material de la tela, con una temperatura de 20.1 grados centígrados, una emisividad de 0,75 y una conductividad de 0,035. Y por último, el material empleado fue el cartón, con una temperatura de 19,4 grados centígrados, una emisividad de 0,9 y una conductividad de 0,065. Cabe recalcar que se ocuparon materiales como la vela, un termómetro de infrarrojo y un cronómetro. Cada material fue colocado a una distancia entre 5 y 8 centímetros de la vela, a un lateral, además de que con el cronómetro se tomó un tiempo de 5 minutos por cada material, para obtener un correcto resultado a la hora de obtener los datos.
A continuación se mostrará los resultados que se obtuvieron en la práctica, las cuales fueron anotados en la siguiente tabla. Esta tabla muestra el nombre de cada material, la temperatura inicial y final de cada material y por último muestra el calor transferido por radiación de cada material. Unos aspectos generales obtenidos de nuestros resultados es que los 4 primeros materiales, como es el vidrio, la madera, el cartón y la tela, están su temperatura inicial alrededor de 20 a 19 centígrados y su temperatura final aumentó entre 30 a 40 centígrados. Eso significa que absorbieron bien el calor por radiación, en la cual el calor de radiación entre esos 4 materiales está entre 2000 y 2500 watts. Y los dos últimos materiales, las cuales sería el aluminio y el plástico, su temperatura inicial está de 18 a 20 centígrados y su temperatura final está de 20 a 23 centígrados. Eso significa que aumentaron alrededor de 2 o 3 centígrados más, en la cual su calor por radiación está en un rango de 2300 a 2500 watts. Eso se debe a que su poco aumento de temperatura es que su absorción de radiación no es muy alta, por la cual aumentaron muy poco la temperatura. Como por ejemplo de los 4 materiales que se ha mencionado, que su temperatura ha aumentado entre 10 y 20 centígrados, se puede hablar del vidrio, en la cual su temperatura inicial es de 20.3 centígrados, mientras que su temperatura final es de 30.9 centígrados. Un aumento alrededor de 10 por ahí. Y su calor transferido por radiación fue de 2265.2 watts. Eso significa que tienen una buena absorción de la radiación para que pueda aumentar su temperatura. Y de los dos últimos materiales que su temperatura no aumentó mucho, se puede tomar como ejemplo el plástico, en la cual su temperatura inicial fue de 20.1 centígrados y su temperatura final fue de 23 centígrados. El calor por radiación absorbido del plástico fue de 2532.7 watts, en la cual absorbió bastante radiación, pero su absorción por radiación no es muy buena, en la cual pudo intervenir un poco lo que sería la convección. Al terminar la práctica y al haber obtenido el calor transferido por radiación de cada uno de los 6 materiales, se logró comprender cómo funciona la transferencia de calor a través de radiación, además de que se pudo desarrollar habilidades prácticas en la realización de experimentos y recolección y análisis de datos.